Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Iván Quintero. En este video vamos a analizar por qué el hongo Ganoderma lucidum, siendo tan efectivo, siendo tan poderoso para el tratamiento de algunas enfermedades como el cáncer, por qué no ha recibido el reconocimiento que se merece, el reconocimiento científico. ¿Por qué razón? Vamos a contestar esta pregunta en este video. Vamos a hablar del caso de la ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación, Mabel Torres, la cual hace poco nosotros la vimos envuelta en una controversia porque esta ministra se atrevió a insinuar, ni siquiera afirmó, que el ganoderma debería de ser estudiado como una cura alternativa contra el cáncer, de acuerdo a los estudios científicos que ella había realizado en el pasado. Sin embargo, ella fue cuestionada, se le vino todos los medios de comunicación, la atacaron, toda la comunidad científica de ginecólogos, oncólogos, se vinieron a atacarla diciéndole que ella había sido muy irresponsable al hacer semejante afirmación, que cómo se le ocurría decir que el ganoderma podría curar el cáncer. Entonces vamos a ver. El hongo milagroso, así es conocido el ganoderma, planta que metió en líos a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, Mabel Torres, luego de asegurar que el hongo combatía el cáncer. Inmediatamente el gremio científico se pronunció. A través de este comunicado, la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos indicó que las declaraciones de la ministra eran irresponsables y que no se ha demostrado científicamente que este Z tenga beneficios antineoplásicos. La ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología, envuelta en una polémica por defender el uso de un hongo ancestral en las investigaciones preliminares contra el cáncer, le explicó a Noticias Caracol por qué, a pesar de las críticas, seguirá indagando sobre el tema. Ministra, ¿usted con cuántas personas experimentó o intentó un proceso de beneficio en salud con base en el hongo? La ministra, ella le está aclarando a la periodista que no tiene ningún conocimiento de ciencia, claramente se puede evidenciar que ella no fue la que experimentó, que ella se basó en experimentos de terceros. Si nosotros investigamos en páginas científicas como la Science Direct y muchas páginas científicas, vamos a ver que hay muchos estudios alrededor de este hongo. La científica en su estudio, ella pudo analizar, pudo ver que había muchos estudios alrededor del Ganoderma lucidum, incluso estudio o experimentación con personas que habían probado el Ganoderma. Esto le está tratando de explicar la ministra a la periodista, pero la periodista está encerrada, encasillada en hacerla quedar mal. Sigamos viendo la entrevista. Que se tomaron un extracto. Entonces, ¿Cuántas personas? Aproximadamente 40-45 personas han tomado extracto, que es como un té, es una bebida que no tiene ninguna contraindicación y que además no se comercializa. ¿Y les funcionó? Precisamente de allí nace la inquietud, y es que muchas de estas personas que tomaron esta bebida manifestaron tener mejorías, y por eso lo que hice fue un llamado a que a partir de estos datos planteemos un diseño de experimento para científicamente poder corroborar que en efecto tiene... Miren, analicen lo que está sucediendo aquí. La ministra, muy decente, por cierto, la señora, le está tratando de explicar a esta periodista que lo que ella quiere es llevar una teoría a partir de la observación. ¿Cuál es la observación? La observación es que 40 personas, según lo que menciona ella, tomaron infusiones de ganoderma y que estas personas mostraron mejoría. Algo debe suceder aquí. Ella lo que está planteando y lo que está proponiendo es que se debería de hacer un estudio respetando el procedimiento científico para corroborar esto. Este potencial ganoderma. ¿Usted sigue convencida de los beneficios del ganoderma? Pues tenemos que seguir comprobando, o sea, esto no es una experimentación, no es un proyecto acabado, no es una investigación acabada. Sin embargo, hay una oportunidad y es una investigación que apenas se abre. ¿Por qué no lo ha patentado? Esta periodista, mire las preguntas retóricas que lanza, ¿no? ¿Por qué no lo ha patentado? Como si las cosas naturales... Ella nunca se ha leído la legislación de las patentes. Lo natural no se puede patentar.
No es que alguien va a decir voy a patentar el Ganoderma. O si no, alguien mañana dice voy a patentar entonces el ajo, porque el ajo tiene propiedades oncológicas o tiene propiedades antioxidantes. O alguien va a decir voy a patentar el borojó o el noni. No, no se puede patentar eso porque son productos naturales. Pero al parecer la periodista no tiene conocimiento de esto. Autónomos. ¿Pero está en sus planes patentarlo? Está en mis planes seguir con el trabajo, pero ahorita tengo una labor ministerial, tengo una labor de país y creo que... Si esto lo dice cualquier persona no pasa nada, pero lo está diciendo una ministra que está en el ojo del huracán. Ella cuando no era reconocida, ella de pronto podría afirmar estas cosas, pero al ser parte del gobierno, insinuar siquiera esto ya pone en riesgo los intereses de muchas personas aquí, de muchas industrias, de mucha mafia. Y innovación. ¿Cómo los investigadores colombianos pueden confiar en que la ministra de Ciencia y Tecnología respeta el método científico si de una u otra forma usted con esto del Ganoderma fue muy informal? No, yo de hecho lo que estoy haciendo un llamado y una invitación es a eso, a que el método científico tiene su lugar y el método científico para nosotros es, digamos, como el fundamento y la esencia de lo que hacemos. Y yo lo que digo también es que obviar el método científico y negar el método científico sería obviar parte de mi esencia. Yo he hecho investigación por más de 25 años. La gente puede confiar en este ministerio porque yo me tengo que regir por una política y es un mandato de país. O sea, yo no estoy sola, hago parte de una estructura y como parte de esa estructura tengo que cumplir ese mandato de país y tengo que cumplir también el mandato de articular a los diferentes sectores. Y un sector muy importante es la academia. ¿Pero no lo hizo precisamente usted, digamos, informalizando un poco el método científico? No, porque no era el método científico, vuelvo y repito, o sea, yo no estoy diciendo que hice esto a través del método científico. Nosotros podemos combinar precisamente las dos. No significa hacer una cosa u otra. Pueden ser complementarios. Pero se saltó 10 años de investigación, ministra. No, yo no me salté 10 años de investigación. Yo lo que estoy diciendo es, mire, hay unas comunidades en el Pacífico, en la Amazonía, que no tienen acceso a información. Yo no me salté en el sentido de que yo no estoy haciendo prueba experimental. Yo no estoy haciendo prueba en humanos como se pretende interpretar este resultado. Mira, hay comunidades en las que tú vas y no tienen atención médica. Nosotros tenemos que dar soluciones inmediatas. Y ahí viene, por ejemplo, la práctica ancestral de la partería. O sea, la partería es una práctica ancestral milenaria que ha salvado miles de vidas y que ha estado en esos lugares recónditos en donde no hay atención en salud. Y claro, no, eso se lo entiendo. Lo que pasa es que estamos hablando de cáncer, ministra. Sí, pero yo no estoy diciendo, o sea, yo no ofrecí una cura contra el cáncer. Lo que expresé fue la manifestación de ciertas personas que lo tomaron, ¿cierto? Y dijeron tener una respuesta positiva. Entonces yo no le estoy diciendo a nadie, vea, yo estoy comercializando este producto, tengo la cura contra el cáncer. Lo que dije fue, hay una respuesta positiva. Y a esa respuesta positiva tenemos que responder con ensayos, con experimentación y con diseños para comprobar de si eso es cierto o no. Ministra, muchas gracias. Gracias, Valeria. La ministra podría explicarle durante horas a esta periodista que lo único que sabe de periodismo, y eso, que lo dudo mucho, lo pongo en tela de juicio, pero ella nunca va a entender porque ella está más enfocada es en el amarillismo, el periodismo amarillista, en tratar de ser ella la protagonista y desacreditar, obviamente, a la ministra, ¿no? Ya está tratando de explicar que simplemente fueron unos estudios y que ella está proponiendo y está llamando al público a que se pudiera considerar el estudio del Ganoderma como una cura alternativa contra el cáncer. Sin embargo, la periodista no lo quiere entender. Pero vamos a ver, ella habló de una estructura, la ministra habló de una estructura. ¿Será que ella tiene autoridad para insinuar siquiera, porque ella lo está insinuando, ni siquiera ella por su posición de gobierno, ella no puede dar afirmaciones y menos saltándose el protocolo científico? ¿Qué formación tiene la científica para ver, pues, si ella tiene autoridad para afirmar que el Ganoderma puede ser utilizado para la cura contra el cáncer? Vamos a ver qué nos arroja la investigación. ¿Quién es Mabel Torres? La científica chocoana Mabel Torres fue designada como la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país.
Torres es bióloga química y magíster en microbiología de la Universidad del Valle, doctora en ciencias y PhD en la Universidad de Guadalajara, México. La científica chocoana nacida en Bahía Solano, Mabel Torres, que será la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de su llegada a la cartera número 18 del Gobierno Nacional, hizo parte de la misión de sabios. Es bióloga química con magíster en microbiología y doctora en ciencias biológicas. Estudió en la Universidad del Valle, donde hizo sus estudios en biología química. Allí también hizo su maestría en la misma área del conocimiento. Después hizo un doctorado en la Universidad de Guadalajara, donde pudo desarrollar las investigaciones en microbiología y particularmente trabajando en la lucha contra el cáncer. Vemos claramente que Mabel Torres es una persona de origen humilde. Ella nació en Chocó, en una provincia llamada Vallasolano, y ella es la menor de 8 hermanos y desde muy pequeña pues quiso ser médico debido a que hubo una escena, una situación que la conmovió. Como ella cuenta, vio a una persona enferma de cáncer en la televisión y desde allí ella se planteó la idea de querer ayudar a las personas en curar este gran problema tan fatal como es el cáncer, y decidió estudiar medicina, pero cuando llegó a Cali, en la Universidad del Valle, decidió estudiar biología. Ahí fue que como que se sintió identificada con la biología. Luego hizo especialización, magíster en microbiología, y en la Universidad de Guadalajara en México, decidió hacer su doctorado. O sea que estamos aquí, es una doctora, o sea que no es cualquier persona, es una doctora científica que ha hecho su doctorado en México en microbiología enfocada en la micología y en el estudio de los hongos. Esta persona, su tesis de grado en México la hizo basada precisamente en el estudio del ganoderma. Durante mucho tiempo estudió las propiedades del hongo y llegó a la conclusión de todas las personas que se ponen a estudiar el hongo ganoderma, y es que puede ser una alternativa para curar el cáncer. Ella desde muy pequeña se interesó para buscar las moléculas de una forma natural, ¿no? Buscar en los propios alimentos, en la fuente natural, en lo que estaba al alcance de las personas, buscar las moléculas necesarias para curar el cáncer. ¿Por qué ella tuvo ese pensamiento desde pequeña? Porque ella, como se crió en una comunidad ancestral, en una parte donde lo curan, las abuelitas pues le daban infusiones como por ejemplo té de matarratón, la bañaban con matarratón, o sea, los frutos exóticos que se dan en estas regiones que tienen propiedades medicinales. Ella siempre se crió pues en el medio de que siempre las abuelitas, en lugar de darle medicamentos, porque en estas comunidades hay mucha pobreza y a veces no tienen el alcance, ni la información, ni los recursos para comprar medicamentos, ni tampoco hay hospitales allá, entonces siempre recurren a la medicina alternativa. Entonces ella, como creció en ese entorno, ella por esa razón fue que cuando creció estudió ciencias biológicas y se topó con el Ganoderma lucidum, el cual pues múltiples estudios, si usted se mete en las páginas científicas va a ver que hay demasiados estudios del Ganoderma, y todos estos estudios llegan a la misma conclusión, llegan que el Ganoderma tiene componentes activos para ayudar, miren, ni siquiera afirman que cura el cáncer, ayudar a prevenir y hasta ayudar al cuerpo a que se deshaga de las células cancerígenas, y puede ser utilizado con otros tratamientos como la quimio y la radioterapia, y de esta forma pues para que el paciente no sufra tanto a la hora de hacerse estos tratamientos tan invasivos. Yo vi una imagen cuando estaba niña, cuando tenía como 4 años, y salía por primera vez de Vallasolano en el televisor, de una noticia que decían, esa señora pues que tenía un padecimiento y la mostraban, pues imagínate, hace ya 40 años y un poquito más, y la mostraban el sufrimiento, y al final decían que era una persona que estaba sufriendo cáncer. Y yo creo que como que esa imagen me impactó mucho y me marcó bastante. Mi papá decía que yo tenía que ser abogada porque era muy sociable, muy comunicativa. Y yo le decía, no, yo no quiero ser abogada, yo quiero ser médico
y encontrar moléculas para curar el cáncer. Entonces, yo desde muy chica tenía ese sueño de la investigación. Desde muy chica yo me enfrenté a la solución de cosas muy cotidianas con puras hierbas, ¿no? Que me hacían el agua de bonche o que tomaba agua de poleo para la gripa. O sea, muchas de esas cosas ya me estaban induciendo a la ciencia y me di cuenta que no, que medicina no era, que lo que yo quería era hacer ciencia y me metí a la maestría en microbiología médica. Y ya en microbiología médica realmente encontré ese camino de la ciencia y la investigación y fue cuando empecé a trabajar temas más aplicados de cáncer. Hice estudio de unas 1000 especímenes de todo el mundo, África, América tropical, América del Norte. O sea, vos ibas por África, por América, buscando hongos. Y pidiendo a los herbarios hongos. Es otra especie. Viajó por todo el mundo recolectando hongos que después analizaba en su microscopio. Así pasó años metida en el laboratorio, haciendo ensayos, hasta que tuvo un producto para probar con pacientes. Hicimos unos ensayos, de hecho, de elaborar una bebida líquida funcional con ganoderma y otros extractos de frutas del Pacífico. Y esta bebida pues la tomaron algunos pacientes y tuvimos casos positivos de resolución. ¿Pacientes que tenían qué tipos de cáncer? Cervix, seno y cerebro especialmente. Con esa bebida consiguió mejorarles la calidad de vida, en algunos casos prolongarla y hacer las quimios más llevaderas. Fue su mayor logro y con esa investigación ganó la beca Mujer Científica de la UNESCO, una de las más reconocidas. Conocemos tampoco los hongos que cuando tú le preguntas a alguien, ay, ¿usted come champiñones? La gente le dice, ay, sí, me encantan, son deliciosos. Y usted le pregunta, ¿usted comería hongos? Ay, no, guácala, yo puedo andar comiendo hongos. O sea, tenemos muy poco conocimiento real de lo que son los hongos. Claramente la afirmación de la ministra es una afirmación categórica que conlleva por necesidad una evidencia de respaldo que hasta el momento no se tiene. Es cierto que existen estudios con respecto al ganoderma, la evidencia de que sea una sustancia curativa para el cáncer. También afirman que existen estudios que revelan que este hongo efectivamente tiene propiedades que pueden ayudar, pero no curar el cáncer. Realmente en esos estudios se pueden encontrar, dijéramos, algunos elementos que nos llevan a pensar que puede ayudar, dijéramos, en el tratamiento del cáncer, y así lo trata la página del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Es un ayudante en las terapias de cáncer. Pero, ¿exactamente qué propiedades tiene este hongo? Sobre todo unos polisacáridos de alto peso, y esos polisacáridos parece que tienen algún efecto inmunomodulador sobre los tumores. Esta seta ha sido utilizada en la cultura oriental por más de 200 años. Hoy puedes encontrar té, café y hasta infusiones de este producto que se comercializa a nivel mundial. Pero realmente en ganoderma, ¿qué tan común es? ¿Se puede encontrar en plazas de mercado en Colombia? Nos fuimos a Palo Quemado, uno de los mercados populares más grandes de la capital del país, para averiguarlo. Señor, ¿usted conoce algo sobre el ganoderma? No, señora, no, para nada. No lo he escuchado. No, señora. No, señora, no, nunca lo he escuchado ni nada, ni lo conozco. Pues lo único que sé es que es un café que tiene muchas propiedades. Pues el ganoderma lo conozco que es como un café. También es muy bueno para la salud y todo, pero no le conozco la propiedad de anticancerígeno o cancerígeno. No, señora, no lo conozco. Bueno, vamos a contestar la pregunta ¿por qué razón el ganoderma ha sido tan bueno? ¿Por qué es tan cuestionado? ¿Por qué no se toman en serio sus estudios científicos, que son bastante? ¿Por qué se señala cuando un personaje del gobierno o una figura científica se atreve a insinuar que el ganoderma podría ser empleado para curar enfermedades como el cáncer? ¿Por qué razón? Pero para explicarles las razones, quiero que vean un video cortico donde hay grandes inventos, hay grandes cosas que no salen a la luz, y siempre hay una mano oscura que interrumpe las investigaciones, porque detrás de esto existe, por decirlo así, una mafia, un negocio. Pareciera que como que no quisieran que nosotros nos curáramos del cáncer, ¿ya? Y esto es muy comparado con lo que sucede con las energías alternativas. Hace mucho tiempo el hombre o la ciencia descubrió que nosotros podemos prescindir del petróleo, ¿ya?
Han habido científicos o personas que han inventado motores que no funcionan con hidrocarburos, sino que funcionan con agua. Y ese fue el caso, por ejemplo, de ese científico que me llama mucho la atención, lo que sucedió. Me gusta, yo quiero colocar como un paralelo en lo que sucede con la medicina alternativa y lo que sucede con las energías alternativas. Al parecer existe una mafia que no quiere que salgan a flote estos grandes descubrimientos y van a hacer cualquier cosa para evitarlos. Vamos a mirar esto. ¿Qué pasaría si el motor de los automóviles en el mundo trabajaran única y exclusivamente a base de agua sin necesidad de gasolina? Un invento que al final resultó ser peligroso para su creador. En 1985, Stanley Meyer salía en la televisión contándole a la humanidad que había inventado un motor que nos libraría del petróleo. Here at 6 o'clock, an age-old dream becoming a reality. A local inventor has discovered a way, hear this, to use water to run your car. Stanley Meyer, originario de Grove City, Ohio, ingeniero de investigación y desarrollo. 30 años de investigaciones le permitieron crear un dispositivo justo en el interior de un motor de combustión que producía hidrógeno y oxígeno a partir de agua utilizando la electricidad, bajo los principios de la llamada electrólisis del agua. I don't care if you use rainwater, well water, city water, ocean water. If you don't have any fresh water, go ahead and use snow. If you don't have any snow available to you, then use salt water because there's no adverse effect to the fuel cell. Su sistema se basaba en romper la molécula del agua. Esto a base de impulsos positivos a varios kilovoltios. Se inyecta la mezcla en el motor y la combustión solo vuelve a producir agua. Meyer incluso afirmaba que su circuito podía funcionar sin necesitar que se añadiese más agua, pues la que salía por el tubo de escape se reciclaba. El coste de la transformación es menor de lo que costaría el combustible necesario para la vida del motor. Se necesitan 7,4 microlitros de agua para cada explosión. Ocurre que el agua contiene casi 3 veces más de energía que la gasolina. Stanley puso en marcha su sistema en un pequeño vehículo y los resultados fueron asombrosos. We have calculated that if we take the dune buggy from Los Angeles to New York, we would roughly use 22 gallons of water. Inmediatamente numerosas empresas petrolíferas le ofrecen $1 millón al contado a cambio de la patente. Inclusive aquel novedoso sistema interesó hasta el Pentágono. It's a major breakthrough that will no doubt make motorists happy. And as Ralph Robinson explains, the Pentagon is also showing lots of interest in this project. Pero jamás aceptó trato alguno. Para 1993, se le consideró el segundo mejor inventor del siglo, detrás de Edison. Todo estaba listo. Se venía la producción masiva de la obra maestra para destinarlo al pueblo y terminar con el imperio petrolero. Pero un 21 de marzo de 1998 apareció muerto. Oficialmente Stanley Meyer murió misteriosamente en su coche después de cenar en un restaurante. Un día antes, había firmado un contrato con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Un informe de su autopsia llegó a la conclusión de que Stanley Meyer había muerto de un aneurisma cerebral. Tenía 57 años cuando murió, supuestamente para muchos, envenenado. Algunos aseguran que fue asesinado por las corporaciones del petróleo. Bueno, evidentemente, miren lo que pasó. Una eminencia científica se atrevió a hacer lo que parece imposible.
hacer que un carro funcione con agua y que la emisión, lo que expulsa, sea incluso más puro que el aire prácticamente, porque expulsa oxígeno e hidrógeno a la atmósfera. Incluso es autorreciclable. Pero esto no les conviene a la gran industria petrolera. Existe todo un aparato, una mafia, unas cuantas familias que están adueñadas de esto. No les conviene. Y lo que sucedió fue que el señor murió en unas extrañas circunstancias. Muy raro, ¿no? Muy raro. Lo mismo sucede también con el que trata de inventar, por ejemplo, una bombilla que dure para siempre. Y está demostrado, una bombilla se puede, o sea, eso tiene programación o lo que le llaman obsolescencia programada. Al parecer existe negocios, dinero de por medio. Y cuando existe dinero de por medio, siempre van a haber intereses de industrias, personas, manos oscuras que van a entorpecer esas investigaciones. Como por ejemplo el caso de los hidrocarburos, las bombillas infinitas, que también creo que también sucedió lo mismo con una persona que inventó una bombilla que no se apagaba, o sea, que podría durar para siempre. Lo mismo sucede, haciendo un paralelo con la salud, lo mismo sucede. Por allí hay un dicho que dice que un paciente sanado es un cliente perdido. A las industrias farmacéuticas no les conviene que las personas se curen del cáncer, porque da más rentabilidad vender el medicamento. De hecho, una de las industrias que más produce dinero, que más genera millones de dólares a nivel mundial anualmente, es la industria farmacéutica, porque te vende los medicamentos. No les conviene curar, desaparecer la enfermedad, les conviene es que tú dependas. Y todo personaje que hable, que trate de difundir por ejemplo, el Ganoderma o una cura alternativa contra el cáncer, esas personas son curiosamente muertas en extrañas circunstancias, tal como sucedió, no sé si ustedes de pronto han visto, o los invito a que vean a un gran youtuber que lamentablemente falleció hace un año, y es Fran Suárez. Yo era fanático y seguidor de su canal, que se llama Metabolismo TV, y el señor daba muchos consejos acerca de cómo curar enfermedades que al parecer eran incurables, pero él decía que mediante manejar el metabolismo y una alimentación adecuada y unos buenos hábitos se podría curar enfermedades como el cáncer. Incluso en el momento de su muerte él estaba escribiendo un libro de cómo curar el cáncer y el señor apareció muerto en unas extrañas circunstancias. Nadie se explica cómo fue. Vamos a ver el video de Fran Suárez, la persona que les estoy hablando, para que ustedes mismos corroboren, ustedes lo conocen y miren que... Muchas de estas personas que están trabajando en curar el cáncer de forma alternativa, pues corren peligro. Fran Suárez fallecía la mañana del pasado día 25 de febrero al caer del balcón de su departamento en el 9º piso de un edificio. Mientras la policía de San Juan ya cerró el caso este fin de semana, muchos de sus seguidores se cuestionan si realmente fue un suicidio o hay algo más detrás de la muerte de Fran. La mayoría de los comentarios denuncia las amenazas que Fran Suárez habría recibido antes de su muerte, motivo por el cual sus seguidores creen que él nunca pensó en el suicidio. Es por eso que miles de seguidores de Fran piden justicia en las redes sociales desde que se supo la noticia de su muerte y no creen el informe policial oficial emitido. Muchos seguidores argumentan que en algunos de sus vídeos Fran decía que había recibido amenazas por las enseñanzas que compartía. Porque muchas de estas personas que están trabajando en curar el cáncer de forma alternativa, pues corren peligro y a veces mueren de forma misteriosa. O sea, como que amanecen muertos o se caen donde nadie se cae y cosas así, ¿no? Los seguidores de Fran Suárez señalan directamente a las grandes farmacéuticas como las verdaderas responsables que podrían estar detrás de su muerte. Sin embargo, como les informamos en el día de ayer, la policía cerró la investigación oficial de su muerte, la cual decía que allí no había más nadie. El teniente explicó que
que cerca del pasado. Como pueden ver, muchas personas llegan a la misma conclusión, ¿no? Qué curioso que esta persona fue una activista para la cura contra el cáncer utilizando medicina alternativa, utilizando los alimentos, utilizando las plantas. Incluso él en algún momento también mencionó el hongo Ganoderma lucidum y curiosamente haber resultado muerto tan extrañas circunstancias, que él mismo incluso lo predijo. Él mismo está diciendo que la gente que ahonda en estos temas saltan de lugares que nunca saltarían, y curiosamente él fue muerto así como, o sea, él predijo su muerte. Qué pesar. Una de las muertes que más me ha dolido ha sido el de François, porque aportaba demasiado valor a las personas. Entonces, ¿qué se puede esperar? Ahí está respondida el gran interrogante. ¿Por qué razón el Ganoderma lucidum no es difundido, no es utilizado por las industrias farmacéuticas para sacar una cura definitiva contra el cáncer y que las personas se puedan curar no solamente del cáncer, sino de enfermedades como la diabetes y las enfermedades cardíacas, las enfermedades degenerativas, los virus, etcétera? ¿Por qué razón? Porque no les conviene. A ella les conviene tenerlos allí, tenerlos que constantemente compremos el tratamiento, pero jamás nos curemos. Y aquí hay una mafia como la mafia de la insulina, la mafia del losartán para las personas que son hipertensas, la mafia de las pastillas para toda clase de males, de enfermedades que la ciencia está tan avanzada. Hemos podido viajar al espacio, hemos podido hacer, mejor dicho, lo que antes era impensable, pero no han sido capaces de sacar una cura definitiva para estas enfermedades. Industrias alimentarias siguen intoxicando a las personas, como por ejemplo las industrias de las gaseosas, con todo ese poco de azúcar, son las que provocan la diabetes en las personas. Sin embargo, no las restringen o no regulan su comercialización. Lo que hacen es que trabajan en conjunto. Mientras unas industrias enferman a las personas de diabetes, existen otras industrias como la industria de la insulina que le van a vender el tratamiento y la insulina a la persona. La industria, por ejemplo, de los alimentos con aditivos y preservantes que le ponen en estos alimentos para conservarlos sustancias cancerígenas, pues por otra parte van a ver las grandes laboratorios farmacéuticos que van a vender es el tratamiento contra el cáncer, el cual es carísimo. La persona finalmente se muere porque estos tratamientos no son garantizados, pero antes de morirse le dejan una gran tajada a estas industrias. Entonces no esperemos que el Ganoderma se oficialice, que salga un político o una persona del gobierno, una persona oficial, un científico, por ejemplo, que salga diciendo que el Ganoderma sí es efectivo contra el cáncer. Nunca lo van a admitir porque se les acaba el negocio. Espero que este video, amigos, les haya gustado. Si le gustó, pues denle un me gusta, un like, compártelo. Si le gusta el contenido de este canal, lo invito a suscribirse si no lo ha hecho. Y no te olvides seguirme en mis páginas sociales como Jorge Iván Quintero de XN. Que estén bien, chao. Thank you.